Buenas noches, ¿cómo están? Voy a fijar acá un comentario sobre el tema del vivo de hoy. Vamos a fijarlo. Ahí está. Bueno, el colega y amigo de Filosofía en la Red ya está ahí conectado. Hola Esther, hola Juli, Emanuel, Filosofía Profana. ¿Cómo están? Qué bueno tenerlos acá. Vamos a ver. Vamos a enviarle. Ahí me llegó una solicitud de Miguel. Vamos a aceptarlo. A ver si se suma. Ahí está. Hola Miguel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Chris? Muy bien, ¿vos? Bien, bien, aquí, feliz de la vida, encantado de estar contigo hoy y con todos los chicos y chicas que nos acompañan en este vivo. Muy bien. Así me gusta. Ahí se suma Jorge también. Vamos a ver que vamos a charlar un ratito sobre transhumanismo. Hola, hola, hola. George, ¿qué tal? Hola, Jorge, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Me escuchan? Sí. Sí, fuerte y claro. Perfecto. Perfecto. Bien, bien. ¿Ustedes cómo están? ¿Todo bien? Bien, Muy bien, bien. así, saboreándonos, Contento, así, preparándonos. súper, súper Excelente. contento yo de hacer este vivo. Igualmente es la primera vez que lo hago así con más de una persona, entonces pues muy emocionado también por el formato, ¿no? Sí, 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 sí. Muy lindo, muy lindo. Está bueno, es una linda propuesta. Ya veníamos nosotros hablando, Jorge, antes también, y justo por otras circunstancias lo habíamos hablado con Miguel, que le parecía súper interesante el tema, y dije, bueno, ¿por qué no se puede sumar? Y lo hacemos entre los tres. Sí, la Trinidad también. Sería demasiado. Bueno, cuestiones religiosas van a aparecer acá, ¿no es cierto? En la cuestión de transhumanismo. Cuestiones religiosas, cuestiones éticas, obviamente cuestiones tecnológicas, bueno, antropológicas también y demás. Bueno, ahí yo estuve viendo, chusmeando un poquito, que ahora tengo en la memoria así muy bien, bien fresco. Jorge estuvo ahí repasando algunas cosas con algunos papers, yo también, ahí de Antonio Diegues, que es una de las referencias del transhumanismo. Pienso que también estaría bueno poder dar algunos nombres representantes, ¿no? de esta, de esta área en algún punto, ¿no? Del pensamiento filosófico al respecto. Eh, yo particularmente tengo mucho, digamos, visto el nombre de Antonio Diegues, de Rossi Braidotti también, por ejemplo. Eh, acerca de lo poshumano también, o de lo posorgánico. Hay una autora que me gusta mucho, que no sé si es tan conocida, pero tiene un libro muy interesante. La autora se llama Paula Sibilia, que es brasilera, si no me equivoco, y tiene un libro que se llama El hombre posorgánico. Y es desde una perspectiva más bien sociológica, muy Foucaultiana también, y es súper interesante. Y bueno, y después obviamente Jorge y Miguel pueden ir sumando algunos nombres más, como para ir tirando nombres ahora, así calentamos motores, más o menos qué estuvimos leyendo, si tenemos ahí referencia a algunos autores, y después arrancamos a full, a toda máquina. Pues Excelente. yo tengo a, por ejemplo, Freedom Step, es Bandari, es un iraní que nacionalizado estadounidense, que fue de los primeros que empezó ya a acuñar propiamente el término en el 66. Al paleontólogo jesuita, como siempre me da risa, siempre anda metida ahí lo jesuita o la iglesia, Pierre Teilhard, está en el 51 con su libro Del prehumano al ultrahumano, que tengo también a Julian Huxley en el 57 también, que fue el que propiamente acuñó ya el término transhumanismo, y ya más recientemente un físico del MIT, que es Max Tegmark, que es el que habla más o menos de los tres como elementos o tres desarrollos de la vida, que creo que es una parte muy, muy interesante también
desde la parte quizá más biológica, entender cómo se entiende, cómo se busca entender el concepto de evolución, de toda esta parte de lo cíclico. Perdón, antes de eso que vos decías, ¿a quién nombraste el que acuñó el término transhumanismo? Transhumanismo a Julian Huxley, es un biólogo Ah, claro, sí, 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 perfecto, del sí, sí, sí. 57. Que es el hermano de Aldous Huxley, que, bueno, el que escribe Un Mundo Feliz, ¿no es cierto? Que casualmente, si no me equivoco, fue presidente de la UNESCO durante algunos años y que es biólogo, ¿no es cierto? Tiene esa formación, Julian Huxley. Sí, justo. Yo por mi parte estuve ahí observando pues también a Diegues, ¿no? Creo que es como el punto clave para abordar estos temas. También por ahí Alonso Marcos en bases filosóficas sobre el transhumanismo. También ahí la publicación que salió el día de hoy, obra de la grandiosa Elena Postiga, si no mal recuerdo, Postigo. Postigo. Postigo, justamente. También gracias ahí, aplausos al estimado Cristian por un buen drive ahí compilado con muchos papers y obras. Y pues, claro, está Nick Broston, si no mal recuerdo, también uno, Bostrom. Sí. Bostrom, ya es pioneros de toda esta cuestión, también ya en bases Ese, filosóficas ese, y ese cuestiones. Bostrom es como el super pro transhumanismo y poshumanismo, digamos, ¿no? Hay De algunos que son Oxford, un poco ¿no? más Sí, sí, sí. moderados. Sí, A mí lo justamente que me son da, los fuertes. a mí Sí, lo sí, que sí, me da dale, dale. risa en todos estos temas modernos, llámese metaverso, llámese multiverso, llámese transhumanismo, es que son cosas que vienen desde los 50, desde los 60, o sea, lo estamos retomando ahorita, pero siempre que lo he abordado, lo he reflexionado, siempre viene como que la historia muy atrás, y eso me da risa, ¿no? Cómo estamos, no sé si ciclándolo, si apenas lo estamos como que comprendiendo, como ahora sí que el futuro nos alcanzó, pero cómo son ideas tan viejas, en un sentido práctico, y al final del día que están incidiendo tanto en lo actual, o sea, porque pues realmente pues no es algo que alguien se inventó, a alguien se le ocurrió hace un año, 2 años, sino viene desde mucho más atrás. Eso se me hace siempre muy interesante en lo que es lo tecnológico, lo actual, cómo lo venimos arrastrando desde tanto tiempo. Sí, eso tiene mucho que ver, a mi modo de ver también, y creo que es un pensamiento que comparte, creo que lo leí en Paula Sibilia, en este libro El hombre posorgánico, donde rescata algunas miradas más bien críticas Foucaultianas, donde dice que justamente se empieza a pensar en este mejoramiento, digamos, desde hace varias décadas, con el concurso y el desarrollo y la potenciación o la maximización de la potencia de las ciencias fáusticas, ¿no es cierto? De estas ciencias que van como a buscar el fondo, a donde van al hueso de cada una de sus disciplinas. La biología va al fondo del bios, digamos, ¿no? En algún punto. La psicología va al fondo de la psique y las distintas ramas de la psicología también. La medicina, bueno, todas esas en algún punto terminan siendo ciencias fáusticas en el sentido de que creo que esto como lo remite, ¿no? al mito de Fausto, contraponiéndolo al mito de Prometeo, ¿no? Fausto como aquella figura mitológica que con el afán de tener conocimiento ilimitado, es capaz de suspender cualquier criterio ético, religioso, moral, antropológico, y está dispuesto eh, a sufrir las consecuencias incluso negativas de la exploración científica, ¿no es cierto? Y por otro lado, Prometeo, bueno, que ya lo conocemos un poquito más, que en algún punto viene a marcar como diciendo, bueno, sí a los avances tecnológicos, pero con cierta cautela hasta ciertos límites, y hay algunos límites que serían como infranqueables, ¿no es cierto? Porque desconocemos cuáles son los efectos que pueda llegar a tener. Entonces, son como esas dos grandes posturas, que eso también lo tomo como dos grandes posturas éticas que después en el medio es como la deontología y la teleología, ¿no? En ética. La deontología que es, hay actos buenos o malos por sí mismos, independientemente del beneficio que me reporten o no. Y por otro lado, la teleología, que es, bueno, yo digamos, considero que esto es bueno o es malo en función de los beneficios que me reporte, en la mayoría de los casos en términos de placer, por ejemplo, ¿no? O en términos de estatus. Pero digo, si bien hay dos grandes polos marcados,
En general me parece que en algunos casos ponderamos una línea de pensamiento o una línea de criterio ético y otras veces otra, y a veces un mix también, ¿cierto? Es difícil ser tan purista en esto, salvo las que son posturas bien, bien marcadas. Digo, yo podría decir, bueno, Nick Bostrom está en una especie de criterio fáustico, es decir, bueno, avanzamos, o sea, si es posible hacerlo tecnológicamente, avancemos y después vemos qué consecuencias tiene, si las deseamos, si no las deseamos, etcétera, ¿no? Pero bueno, digo, yo ya me fui por la rama porque me encanta esto, pero digo, no sé si alguno de los dos se anima como a dar como una definición base, digamos, de lo que es el transhumanismo, eh, así como para tener una idea y una base desde la cual empezar a trabajar este concepto y las derivas que podría llegar a tener también, ¿no? Sí, yo quisiera también ahondar por ahí. Primero, pues como en una suerte de definición, ¿no? También tomando a Elena Postigo, ¿no? Aquí la tengo para no parafrasearla. Dice que el transhumanismo lo define como un movimiento cultural, intelectual y científico que afirma el deber moral de mejorar las capacidades físicas y cognitivas de la especie humana y de aplicar al ser humano las nuevas tecnologías para que se puedan eliminar aspectos no deseados y no necesarios, atentos a eso, de la condición humana, como son el sufrimiento, la enfermedad, el envejecimiento e inclusive la mortalidad. Fíjate, yo con eso también quisiera aportar un poco al diálogo que planteabas, Cristian, sobre la parte ética, ¿no? De hecho, es Postigo la que aborda justo en ese paper que tienes ahí en la mano, la parte de las consecuencias o implicaciones bioéticas. Menciona algo muy interesante, que es que este transhumanismo, al menos en línea general, porque como bien lo decías, tiene sus ramificaciones y al tener sus ramificaciones tiene diferentes autores que parten de diferentes premisas, ¿no? Pero una que podría generalizar es como a lo que ella llama un reduccionismo materialista fisiológico, en términos antropológicos, ¿no? O sea, esto es entender al ser humano solo desde la materia y solo desde el cuerpo, desde la fisiología. Eso le quitaría, por así decirlo, un sustento ontológico a los distintos, inclusive, grados, ¿no? Del ser. Y algo que ella menciona, inclusive por el final del artículo, es que el ser humano es el único ser capaz de cuidar del ser, ¿no? Lo que a ella le plantea una responsabilidad moral que en el transhumanismo no está, al menos así lo plantea, porque si reducimos el ser humano solo a la materia y si le quitamos el sustento ontológico, no hay posible sustento ético que marque normatividades, como decía Cristian, deontológicas o teleológicas, ¿sí? O sea, en sí mismas, buenas o malas, o con una finalidad, con un propósito distinto, sino que el ser humano es un ser más y está atado, por así decirlo, a los propios cambios. Inclusive, también otro punto ahí interesante que lo dejo también sobre la mesa es de Alonso Marcos, ¿no? Si no mal recuerdo, que menciona que el transhumanismo está inevitablemente unido a la técnica, ¿no? Recordando la técnica en torno al ser humano desde lo más primitivo, ¿no? Como la técnica que permitió que el ser humano viviera en las cavernas, permitió que se hubiera fuego, permitió que hubiera avances. Esto cambia cuando la técnica se une a la ciencia, ¿no? Y se hace tecnología y luego tecnociencia hasta llegar a las antropotecnias, ¿no? Que también así creo acuña el término Diegues, en torno precisamente a que el ser humano conforme avance en la técnica, en sus capacidades de obrar, del hacer, pues bueno, llega inclusive a no solo modificar su entorno, sino a modificar al ser humano mismo. Esto, claro, está con la permisibilidad que le otorga el reduccionismo antropológico del materialismo, porque si no hay un sustento ético que nos diga hasta aquí puedes llegar, o sea, algo fáustico, como mencionaba Cristian, pues el camino está abierto, y si el camino está abierto, entonces el cielo es el límite, ¿no? También una pequeña distinción, ya para también pasarles el micrófono, que suelen hacer por ahí entre, y creo que Cristian sabrá más que yo, el posthumano y el transhumano, ¿no? El transhumano como aquel que es mejorado desde la tecné, desde la técnica, desde la tecnología, en sus capacidades cognitivas, y como marcaba la definición, aquel a quien se le van quitando estas cuestiones negativas o inclusive dice innecesarias, ¿no? Que ahí podríamos debatir si es innecesario el sufrimiento, si es innecesaria la muerte y demás. Y el posthumano es, por así decirlo, un nuevo escalofón en la línea evolutiva, ¿no? Trascendió tanto al transhumano como al humano mismo, y es alguien, al menos así se plantea, sin mortalidad, ¿no? Es hasta ahorita ciencia ficción, pero sabemos que la realidad muchas veces supera la ciencia ficción. Entonces, esos son como los aportes iniciales que me gustaría poner sobre la mesa y pues escucharlos, ¿no? No soy peronista, ¿eh? Dos cositas. Una,
que es lo último que dijiste acá, digamos, ¿no? El tema, vos decís, no está tan cercano el poshumanismo. Y en realidad se está planteando que se pueden llegar a concretar ya los proyectos poshumanistas para el 2050. O sea, en unas Está pocas próximo. décadas. Pues, está pautado, digamos, según el progreso científico que se va dando, está planeado que vaya en esa dirección y que se puedan ir concretando proyectos poshumanos, ni siquiera transhumanos, poshumanos, a esa cuestión. Y en ese sentido, digamos, el transhumano sería como un puente entre lo humano y lo poshumano, y está bien caracterizado por el cyborg. Total. Digamos, que es una palabra sencilla de analizar, que es psi de ciber, lo cibernético, y org de organismo, digamos, ¿no? La mezcla o la hibridación entre la cibernética sí, los psi, digamos, ¿no? Y entre el organismo. Y después vos habías dicho la segunda cosa, nomás antes de pasarle la palabra a Miguel, hablaste varias veces de el sustento ontológico, pero seguramente hay mucha gente que no sabe qué es el sustento ontológico y no sé si podrás aclararlo así en unas poquitas líneas. Sí, claro, ciertamente, gracias por ahí el comentario, Cristian. Sí, al menos aquí en lo que podríamos pensar que es la ausencia del sustento ontológico en el transhumanismo sería de, de una base o de un fundamento, quisiéramos decirlo así, trascendente, que le otorga en principio y éticamente hablando al ser humano una especie de dignidad humana y sobre todo de el ser persona, ¿no? Que ahí ese es el debate entre la diferencia de ser humano y persona. Entonces, desde muchas corrientes de ética y de filosofía anteriores, se habla de que el ser humano, por así decirlo, es, si lo queremos ver así ontológicamente, esto quiere decir que participa del ser con un poco más de, por así decirlo, extensión o de superioridad que otros seres existentes, seres vivos, seres inertes. Entonces el ser humano sería aquel que está en, por eso mencioné la palabra de los grados, ¿no? En un grado superior, por ejemplo, al de los animales, por ejemplo, al de las plantas, sin caer a lo mejor en el especismo, sino en una distinción ontológica, ¿sí? Hablando de, por ejemplo, aquel que participa de más actos de mayores potencias, ¿sí? El ser humano tiene tanto la parte sensitiva como vegetativa como racional, que tienen los, por así decirlo, menores en esta escala del ser. Entonces, si afirmamos que el ser humano tiene un sustento ontológico que lo coloca como superior, si lo queremos ver así, o no superior, sino quizás más digno, con una dignidad específica e intrínseca, esto es parte necesaria de él, pues bueno, estaríamos diciendo que hay deberes éticos que pudieran desprenderse de ahí, ¿no? Ahí tenemos a Kant con que el ser humano es un fin en sí mismo con un sustento ontológico. Pero ¿qué pasa si le quitamos el sustento? Bueno, la ética tiene que rehacerse con base en que el ser humano solo es materia. Y si solo es materia, es tan materia como los animales y es tan modificable como una rata de laboratorio, como algún animal experimental, ¿sí? Porque si no hay algo que lo haga, por así decirlo, distinto, superior en términos de valor, éticamente hablando o bioéticamente hablando, pues casi que cualquier cosa está permitida. No sé si más o menos también ahí pude ejemplificar un poquito más el tema. Sí, sí. Ahorita que hablaban un poco primero del poshumano, a mí me viene mucho a pensar un poco lo que es la eugenesia, ¿no? Que es el final del día donde vamos, a donde se va esta parte. Recuerdo creo que fue antes de la pandemia, ¿no? Que se hizo el escándalo mediático científico también cuando un, un científico chino había asegurado que de hecho, de una manera muy vulgar, pero que había hecho a dos gemelas que eran inmunes al virus de la inmunodeficiencia humana. De ahí viene, ¿no? El poshumanismo es esa parte, es en la parte del perfeccionamiento, en la parte donde ya es una nueva especie. Al final del día se supone que el transhumano, de una u otra manera, como dice Chris, es esta parte de mejoras, de complementos, de ser como modulares y quizá ponernos cosas o hacernos algunas características para perfeccionarnos o para potencializarnos. Que ahí yo siempre vengo en esta parte y es algo que a mí me conflictúa mucho, es hasta qué tanto una mejora tiene que ser válida, porque una cosa es que, por ejemplo, muchos pueden asegurar y muchos pueden alegar que ya hay prótesis, hay trasplantes, cosas así, y, y yo lo veo más en una igualdad, o sea, al final del día la tecnología busca una prótesis, igualdad, condiciones a otro ser humano que tiene una carencia. Pero ya cuando se perfecciona o cuando se mejora, cuando se le da un upgrade,
es cuando yo siento que es lo éticamente peligroso, porque entonces ya puedes hablar de justicia, ya puedes hablar de equidad, ya puedes hablar de estas diferencias que ya no van a ser sociales, ya no van a ser de clases, ya no van a ser ahora sí de capacidades humanas como tal. Ahorita que hablabas de lo ontológico, George, yo me vengo a pensar mucho cuando nos metemos en esta área, en cómo luego tocamos a las personas, por ejemplo, con algún retraso mental o con algún problema mental. Porque entonces ahí sí son humanos, pero luego también dentro del mismo plan de persona los catalogamos. Y entonces a lo mejor a ese tipo de personas sí las podemos agarrar como esas ratas que dices de laboratorios animales, a lo mejor a los que como tienen menos capacidad y ontológicamente le damos menos valor a este tipo de personas, entonces tenemos pues autorización de poder intentar mejorar su calidad de vida experimentando con ellas. Y creo que ahí es un riesgo muy peligroso a nivel ético, a nivel bioético, como también qué tanto valor se da al ser humano. Y una vez en un programa que estaba viendo el otro día, y esta parte planteaban una situación de una persona con Alzheimer, en donde ella aceptaba, porque estaba en este proceso de llegar al Alzheimer, ella se decía, la actriz, si cuando olvidara todo iba a dejar de ser ella misma, si iba a perder su identidad por haber tenido esta pérdida de capacidad. Y creo que entonces, ¿cómo podemos valorar al ser humano o en qué sentido quién es un ser humano o qué es un ser humano, ¿no? Al final del día, ¿qué nos define como seres humanos? Creo que esa es una parte, antes de incluso meternos a esas mejoras, partir como de ahí de qué es un ser humano, quiénes pueden ser dignos de llamarse seres humanos o personas. Sí, yo creo que yendo incluso un poquito antes todavía, hacernos la pregunta sobre la naturaleza humana, ¿no es cierto? O sea, podríamos decir en algún sentido que lo que nos hace humano, o lo que nos hace humanos, es nuestra naturaleza. Ahora, ¿cómo la entendemos a esa naturaleza? La entendemos como una especie de constante biológica, orgánica, que no cambia nunca o que debería permanecer inalterable, o al revés, o es, digamos, de alguna manera esa organicidad, esa biología fue cambiando desde la historia y me parece que hay datos que sí, que aportan de que la biología va cambiando más allá de la mera cuestión del proceso evolutivo en el cual la biología, el genoma, los ADN se van adaptando, van modificando, etcétera, para poder adaptarse mejor a los cambios epocales de la geología, digamos, ¿no? O de la edad del planeta, digamos, ¿no es cierto? Creo que desde que empieza a haber de alguna manera cultura, se empiezan a desarrollar algunas tecnologías y esas tecnologías han implicado, digamos, el cambio en la propia naturaleza orgánica del ser humano, ¿no es cierto? Entonces, podríamos decir que el ser humano es una determinada constitución orgánica que va cambiando y fue cambiando a lo largo de la historia. Entonces, si tenemos presente eso, ahí ya, digo, me parece que podemos empezar a aclarar un poquito más el terreno sobre estas posturas más bien ultra conservadoras, por ejemplo, que indican que no, que el ser humano, hay una naturaleza humana atemporal que no hay que tocar porque es sagrada, y bueno, y obviamente si rascamos un poco más, hay como fundamentos, hay conceptos religiosos, sacrales, etcétera, ¿no? Que está detrás de todo eso. Pero bueno, me parece que la pregunta va por ahí, digamos. Se me ocurre esto de decir acerca de la naturaleza humana, porque en el fondo es lo que nos define en principio como especie y después podríamos ir viendo como individuos, porque también cada individuo dentro de una especie tiene también sus particularidades, ¿no es cierto? Pero bueno, creo que me surge preguntar por esto, ¿no? ¿Qué es el ser humano? Bueno, para hablar de qué es el ser humano hay que hablar de la naturaleza humana. A mí se me ocurre decir esto, no sé a ustedes qué otros aportes se les ocurren decir sobre la naturaleza humana, ¿no? Sí, yo pensaría, por ejemplo, pues bueno, que es una muy buena línea, ¿no? Para comenzar, ahora sí, como tú decías, a esclarecer el terreno. Se me hace complejo si no hablamos, como tú lo decías ya bien, a lo mejor en términos biológicos, ¿no? Bueno, si es un organismo que se ha ido cambiando y hasta ahí como vamos bien, ¿no? Lo interesante del ser humano siempre ha sido, al menos así lo voy considerando, que pues no se limita o no se autodefine casi siempre en términos biológicos, sino que hay ciertos factores como, no sé, se me ocurre el deseo, ¿no? Ya sea desde Schopenhauer, ya sea desde Hegel, desde muchos autores, el deseo tiende a ser también algo característico del ser humano y que lo mueve
diría Hegel, ¿no? A crear la propia cultura. Entonces, bajo esta perspectiva, diría que el ser humano en su naturaleza o en su constitución biológica también se ha ido modificando y al menos me ubicaría también, como dice Cristian, de este lado a lo mejor un poco más cambiante, ¿no? Heraclitiano, si lo queremos ver así, en el sentido de que el ser humano, así lo plantearía, es naturalmente artificial, ¿sí? ¿Por qué? Porque gracias a tanto la tecné como a su propio impulso de pues modificar su entorno para sí mismo y posteriormente modificarse a sí mismo, no sé si para su entorno o para algo más, pues parece que se ha ido modificando y se seguirá modificando, ya sea en estructuras biológicas como pasa naturalmente, ¿no? Vamos, desde la propia evolución misma, el ser humano pues no es el mismo de hoy que el que fue hace varios años atrás, ¿no? Ni siquiera físicamente hablando, mucho menos en términos del imaginario social o de la literatura o de la propia mente, ¿no? Entonces el ser humano ha cambiado, va cambiando y seguirá cambiando. Ahora creo que pensando en la naturaleza humana como constantemente en cambio, o pues sí, ciertamente no estable, podría también pensarse pues que bajo la premisa heraclitiana, ¿no? Si todo cambia, la nada es una opción, ¿sí? Y si la nada es una opción, el dejar de serlo también, el dejar de ser. Entonces, si el ser humano es y en su naturaleza consiste en quizás constituciones biológicas, además de facultades racionales, también como planteaba Miguel, ¿no? ¿Qué pasa con personas que no pueden ejercer sus capacidades racionales, ¿no? No son personas, no son seres humanos, al menos presentando desde lo que, si no mal recuerdo, es un personalismo ontológico de Maritain, si no me falla la mente, podríamos pensar que el ser humano en su constitución debe ser tanto racional como con capacidad de decidir, pero ante todo y también con un poco de bases, como decía por ahí Cristian, ¿no? Más a lo mejor medievales, con algunas raíces religiosas. Me ocurre Boecio, ¿no? El ser humano, más bien la persona, sería una sustancia individual de naturaleza racional, ¿no? Obviamente esto ya del medievo un poco superado, pero creo que da alguna luz, ¿sí? Hablando nuevamente a la naturaleza humana, pensando ahora en la naturaleza en sus seres racionales, ¿no? Inclusive Chomsky, inclusive desde Aristóteles, el propio lenguaje, ¿no? Tiene una función criterial y esto es que separa al ser humano de los animales. Reitero, ¿qué pasa con quienes no tienen a lo mejor la capacidad de ejercer tanto la racionalidad como el lenguaje? Bueno, como decía Miguel, y usaba el término que me pareció adecuado, están privados, ¿no? Inclusive metafísicamente se suele usar mucho eso, no estamos privados de algo que nos corresponde, pero como nos corresponde, seguimos siendo personas y podríamos llegar a afirmar ese valor intrínseco. El tema está en que si siempre estamos cambiando en la naturaleza humana, ese valor intrínseco se queda permanentemente o puede ser también, por así decirlo, superado en pos de un, válgame la redundancia, posthumanismo, ¿no? En pos de una superación trascendental, ya sea del propio ser humano o de algo más, ¿no? Y con el propio concepto de persona se planteaba también el debate, bueno, las inteligencias artificiales, lo que se viene en términos ya sea de cyborg o inclusive de meras máquinas, ¿pueden ser personas? ¿Pueden ser llamadas sustancias individuales de naturaleza racional? Creo que queda también ahí como ese debate, ¿no? Pero así resumiendo un poco, aquí también me fui por las ramas, pues bueno, la naturaleza humana yo la plantearía como cambiante, ¿no? Al ser humano yo lo identificaría como naturalmente artificial y en ese afán de cambio creo que se pone la posibilidad de inclusive cambiar la noción de dignidad humana en vistas de un progreso que me parece viene desde la modernidad a full, ¿no? Muy, muy rápido y con ansias de llegar. Ahorita que comentabas, Chris, como que los escalones, me vino, digo, a la mente el personaje que cité era Max Tegmark del MIT, es físico, y él precisamente habla del desarrollo de la vida en tres etapas. La primera lo menciona como la etapa evolutiva, que fue la que dijiste tú, la biológica, esta parte donde, pues, obviamente la naturaleza hace lo suyo y nos va generando desde los Australopithecus hasta por acá. La parte cultural, que es donde ya nos mezclamos, en donde ya vamos dándole como que esta identidad es y donde ya se puede decir que el ser humano empieza a diseñar como el software, empieza como que a darle esta forma a su ente, y después la fase tecnológica, que es donde ya combinamos estas dos. En ese sentido, y coincidiendo con ustedes dos, sí el ser humano es cambiante, y creo que pues también a veces se nos puede ir a la fácil, ¿no? El que ser conscientes de nuestra existencia, ¿no? Es una típica, ¿no? La persona o el ser que es ser consciente de sí, pues entonces es un ser humano, es una persona. Pero viene la parte que comentábamos, ¿no? Las personas que no son conscientes, que no entienden su entorno, o incluso a lo mejor un bebé, ¿no? Yendo a un extremo muy, muy radical, que a lo mejor no es consciente de quién es y no entiende esa dimensionalidad,
Y voy más con la parte de que sea un símil de otro ser humano al final del día. Si yo soy y me considero persona como tal, pues un símil a mí. Y que también pueda generarse a nivel biológico. Porque también estamos hablando quizá, ya cuando metes la eugenesia, ya cuando haces esta creación con organismos vivos, no sé, en esta parte hay cómo podríamos centrarlos. O sea, son seres humanos porque son quizá la misma especie, pero no salieron de la especie como tal, sino ahora sí que son un producto artificial. Entonces ahí creo que me haces un símil en sentido general, porque incluso ese tipo de personas, ese tipo de productos, por decirlo de alguna manera muy frío, pues también van a ser símiles, ¿no? Porque van a tener el mismo material genético, van a tener las mismas condiciones, y también sería como que sea relegarles a algo, aunque fueron artificialmente creados o modificados, pero al final del día también son un símil a nuestra especie. Creo que ya cuando trascendamos esa parte y cuando quizá ya salga algo, salga alguien con, no sé, con un dedo de más que fue modificado y fue como en esta evolución, quizá ya podríamos hablar de esta nueva especie y que sea una nueva definición de ser humano, o de individuo o de ente que ya sobrepasa la naturaleza humana como tal. Sí, a mí me quedé pensando esto de lo del símil, del ser parecido también, ¿no es cierto? En tanto que somos parecidos, participamos de una misma especie en algún punto, ¿no es cierto? Pero bueno, lógicamente, si hay similitudes, también hay diferencias. Y en esas diferencias hay un gradiente, digamos, ¿no? Hay una gradualidad eh, donde se maneja, a mí me parece súper interesante esto, digamos, ¿no? ¿Dónde marcar el límite, ¿no? ¿Dónde arranca lo humano y dónde termina lo humano? ¿O qué es artificial y qué es natural, ¿no? Acá también en el sentido de artificial natural está la idea de artefacto y la idea de pureza también, ¿no es cierto? Entonces, digo, por un lado, aclarar que por lo menos desde mi punto de vista, en lo que respecta a la naturaleza humana o a la condición humana, no hay un estado de pureza. Desde el momento en que ya establecimos que desde los comienzos de la civilización humana, o los rudimentos civilizatorios humanos, hay un desarrollo tecnológico que modifica necesariamente la naturaleza y hace que ya deje de ser pura. Al mismo tiempo, la idea de pureza también es como que hay algo que permanece incontaminado y en el fondo no existe esa pureza, aunque no hayamos desarrollado tecnología, porque sería permanecer nosotros, o deberíamos haber permanecido en una especie de burbuja en la cual no hubiéramos interactuado con ninguna otra forma de vida, con ninguna otra forma de existencia, material e inmaterial, y todo eso nos va modificando, o sea, genera en nosotros algo. Entonces estamos íntimamente entramados con todo lo que es, digamos. De hecho, nosotros no seríamos lo que somos si no fuera también en algún punto porque dejamos de ser todo aquello que no somos y nos vinculamos con eso que no somos, también, que nos hace ser, ¿no es cierto? Un ejemplo, digamos, ¿no? El árbol es árbol en tanto que tiene lo que corresponde a un árbol, pero también en cuanto dispone y necesita incluso para ser árbol de todo lo que no es árbol: agua, tierra, sol, aire, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, hay infinidad de cosas que no son árbol, de las cuales el árbol se sirve, y usemos el árbol como metáfora de lo humano, ¿no? El humano también, ¿no es cierto? Entonces digo, me parece que eso es súper interesante como para empezar a pensar y a distinguir que, bueno, no hay esta idea de pureza, ¿no? Que también remite a la idea de fijeza, de esencia, etcétera, ¿no es cierto? Lo interesante también de todo esto es qué es, digamos, si elegimos no quedarnos con lo meramente orgánico, lo meramente material, ¿qué será aquello, o sea, cuál es el diferencial que nos hace humanos? Por ahí salió el tema de la racionalidad, por ahí salió el tema también de la mente. En un momento usaste vos, Jorge, la palabra mente, por ejemplo, ¿no? También surge la cuestión de la dignidad, ¿no? ¿Qué es la dignidad humana? ¿En dónde radica esa dignidad humana? ¿No? Bueno, y en todo esto, en todos estos conceptos, naturaleza, racionalidad, técnica, materialidad, etcétera, a mi modo de ver, hay una especie de, digo, voy a manejar como estas dos ideas que me parece que pueden ayudar.
hay como una especie de continuum que se llama, ¿no? O sea, la idea de lo continuo antes que la idea de lo discreto. La idea de lo discreto, de hecho, se trabaja mucho también en pensamiento matemático esto, y a esto también remite la paradoja de Sorites, o sea, la paradoja del montón, ¿sí? Entonces, digo, la idea de lo discreto dice, bueno, a partir de acá, supóngase, es humano, y a partir de acá ya no es humano, como que hay una línea demarcatoria bien en claro, que es humano y que no, supuestamente, digamos, ¿no? Pero a mi modo de ver, todas estas características, materiales, inmateriales, racionales, orgánicas, etcétera, son una especie de continuum, o sea, no hay un punto donde uno pueda decir, acá se es humano y acá no. Por eso es que podemos seguir considerando en tanto símiles, ¿sí? Personas que son humanas, pero que están privadas del uso de razón, personas que son humanas y que al mismo tiempo no tienen conciencia de sí mismos, ¿no? Entonces ahí aparece toda una cuestión, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que diferencia a lo humano de todo lo de cuál es el diferencia? Bueno, la autoconciencia, bueno, ¿y qué pasa con las personas que no tienen conciencia de sí mismas? ¿No? No dejan de ser personas. Eso es porque en algún punto lo que define lo humano, que todavía, para mí, todavía no está claro, y creo que se está avanzando tecnológicamente, en experimentación y demás, sin tener en claro estas cosas. O sea, todavía no están zanjadas estas cosas, pero bueno, se sigue avanzando igual. Me parece que ese sería el punto criticable, digamos, avanzar sin saber muy bien, sin medir, digamos, algo de base o tener algunas cuestiones claras, digamos, ¿no? ¿Qué define lo humano? Y digo lo de la paradoja del montón, la paradoja de Sócrates, porque si en el fondo, digamos, desde el punto de vista cientificista, y con esto ya cierro, eh, digamos, sí, cientificista o científico si quiere, ¿no? Y más bien orgánico, material, bueno, decimos que el ser humano es un conjunto de células, supongamos, ¿no? Entonces, bueno, y ahí aparece la cuestión del aborto, digamos, también, ¿no? Y el tema de la dignidad y demás. Digamos, ¿cuándo comienza la vida humana? ¿No? Ya, desde un punto de vista, desde la idea del continuum, se es siempre humano, porque no hay una línea de marca, no hay, ¿cuántas células, cuántos átomos, cuántas partículas configuran lo humano? ¿No? Bueno, me parece que no hay una línea demarcatoria concreta. Y si la ponemos, que de hecho está, porque en muchos países, inclusive acá Argentina, digamos, ¿no? Dice, bueno, hasta tal fecha se puede abortar, por ejemplo. Bueno, es una demarcación de algo discreto, pero puesto arbitrariamente, no es objetivo, digamos, ¿no? O sea, se establece alguna especie de consenso con todos los debates del caso, los desencuentros, las peleas, etcétera, digo, pero bueno, eso también como para tenerlo en claro. ¿Desde cuándo se es ser humano? ¿Desde siempre o a partir de algún lugar? Si es desde algún lugar, es una arbitrariedad. Si es desde siempre, bueno, ¿qué pasa con estas cuestiones de la eutanasia, del aborto, ¿no? De las intervenciones sobre aquellas personas que están privadas de la razón, algo que tienen alguna deficiencia, etcétera, ¿no? Digo, se me ocurre como todo esto, no sé si ustedes seguramente tienen un montón de cosas para decir. Ahorita más importante incluso que el desde cuándo es, creo que también otra que buena interesante es si se deja de ser. Porque bueno, yo desde el punto de vista, por ejemplo, médico, como enfermero, cuando una persona muere, el cuerpo lo tratas con dignidad y te enseñan a tratarlo con respeto, porque hubo un ser humano vivo ahí. Al final del día no pierde su calidad de ser humano el cuerpo. Ese organismo que ya está inherente, ese propio organismo que ya falleció, no deja de ser una persona, no lo dejas de tratar con dignidad, con respeto, cuando lo cubres, cuando lo trasladas, te enseñan, al menos desde la escuela, te enseñan a tratarlo con respeto y con dignidad, porque era una persona que ya no esté viva, ok, pero era una persona. Entonces creo que también yo pienso más en el se continúan y que no lo dejas de ser, o sea, no pierdes esa cualidad. El ser humano no es algo que te puedan quitar o poner, porque al final del día también podríamos, esto podría entrar en la parte de las personas que se comportan de alguna manera no ética o inmoral, los asesinos, los violadores, etcétera, etcétera. Ellos pierden la cualidad de ser humano por haber hecho un acto maldoso. O sea, creo que no, o sea, al final del día, la cualidad humana como tal se mantiene, es una constante, es algo que no se puede perder y es algo inherente a ese ser que, como comentaba yo, te digo que es esta parte que es similar a mí.
Y por más que me cueste trabajo ver a una persona que asesinó a alguien o que violó a alguien, lo que sea, pues no va a poder perder esa cualidad de ser humano. Y en los muertos, pues igual, o sea, entra la misma clase. Por eso tratamos y incluso hacemos ritos y los tratamos con respeto y con un cierto algo especial, porque incluso si te significó, si fue alguien importante para ti, incluso si es alguien desconocido, no deja de ser alguien que está ahí o que estuvo ahí, que existió. Creo que también no se pierde esta cualidad como humano. Qué interesante eso que decís, Miguel, de la cualidad, porque a mí me parece que el paradigma que está rigiendo, por lo menos el transhumanismo actual, ¿sí? En sus promotores, el paradigma es más bien cuantitativo, porque es propio de la ciencia teórico-empírica, que lo que busca es, abstraer de todo lo que está estudiando en lo material, abstraer, o sea, mejor dicho, abstraer, no, separar lo cualitativo y quedarse con lo cuantitativo, en el sentido de que es lo que se puede medir, ¿no? Por eso muchas veces el tema de lo humano está muy reducido a un código informacional, a un código genético que luego es traducido a un código informacional, que es digno de ser cuantificable, ¿no? Ahora, me parece que está bueno empezar a pensar también qué pasa con los aspectos cualitativos. Eso lo trabaja, a mí me pareció muy interesante cómo lo piensa, eh, ay, se me borró el nombre ahora, Ernesto Sábato, que tiene un texto que se llama Hombres y Engranajes, y hace toda una crítica del cientificismo en ese aspecto, ¿no? O sea, la ciencia ha reducido lo humano a lo meramente cuantificable, a lo medible, a lo observable, y se ha olvidado de aquello, o de buscar aquello cualitativo. O en todo caso, la ciencia no está capacitada para buscar eso, y quizás le corresponda a otras áreas de la exploración humana, sea la filosofía, el arte, la literatura, la cultura en general, ¿no es cierto? Pero me parecía un punto interesante como a verlo también, ¿no? ¿Dónde está la cualidad de lo humano antes que la cantidad o el número de células, de átomos, etcétera, ¿no? Inclusive con eso que mencionas, en esa distinción de la cualidad y la cantidad, se viene a la mente Anders Sandberg, si no mal recuerdo, por ahí el nombre, de Oxford también, que propone, ¿no?, que en un futuro se podría, llegar a traducir nuestras acciones psíquicas en algoritmos para, también con la pregunta que ponía Miguel, ¿no? Bueno, dejar de ser humano, él dice no, o sea, para que cuando muera el cuerpo biológico tenga una vida post-biológica, ¿no? O sea, mantener la conciencia, y eso a mí me intriga porque creo que el tema de la psique o la psique, pues de ordinario se entendió como lo cualitativo del ser humano, ¿no? Como la mente, ¿no? Lo que platicabas hace ratito en Cristian, lo que mencionábamos. Entonces, bueno, ya el cuantificarlo y el hacerlo algoritmos implica pues volver eso una cuestión meramente medible, ¿no? Y Claro, o sea, perdón, Diego, ¿sigo siendo yo en ese sentido, o seré un, una imitación o una copia de mí indistinguible que al mismo tiempo nunca podré saber, porque si ya no soy yo, no lo puedo saber, total. Y al y los final, demás tampoco podrán saberlo porque será indistinguible de mí, pero ya no soy yo, sino que será una copia indistinguible de mí. no, y Y también es súper paradójico eso. los algoritmos tienen siempre a alguien detrás, o sea, por más inteligente que sea, alguien detonó ese algoritmo y tiene una base ética, tiene una base moral específica de esa persona, de ese programador. Entonces, al final del día, por más tu información que le cargues, va a tener otra persona que no fuiste tú, al menos quizá que tú hayas creado el algoritmo y que tú hayas definido ciertas características, pero incluso así, nosotros mismos nos damos cuenta y muchas veces tomamos decisiones irracionales que una máquina, un algoritmo jamás tomaría. O sea, al final del día, a lo mejor te quedas con esa persona que te hace sufrir y todas las lógicas del mundo y todos los algoritmos te harían decir que te fueras de esa persona, pero tu terquedad humana, tu esa ser humano inexplicable que nadie puede entender, te hace quedarte ahí, ¿no? Entonces creo que los algoritmos también, porque a veces pensamos en esas inteligencias artificiales y en la conciencia y todo, pero al final del día los programadores tienen una base moral o no moral o lo que ellos creyeron hacer correcto o incorrecto, y al final del día eso es lo que se va a modificar también en un algoritmo. Claro. Sí, no, y de hecho ahí, bueno, el corazón tiene razones que la razón no comprende, ¿no? Entonces, creo que eso también podríamos hipotetizar, es algo Pascal. intrínsecamente humano.
gracias, sí. Pero, fíjate, con esto que mencionabas, Cristian, no sé si vieron también para quienes nos escuchan, una serie de Amazon que se llama Invincible o Invencible, ¿les suena? ¿La pudieron ver? ¿No? Hay por ahí una escena muy recomendada, altamente, de un par de hermanos que son clones, ¿no? Uno clona al otro, pero lo que marca interesante es que él dice, siempre que matan a uno, el que queda tiene que clonar al otro y sus conciencias son exactamente iguales, que ninguno sabe cuál es el original, ¿no? Porque tienen exactamente la misma conciencia. Y luego otro personaje pide que le hagan un cuerpo nuevo, entonces su cuerpo ya decrépito, si queremos verlo así, maltratado, ahora su conciencia es copiada, no trasladada, pero exactamente igual al punto de que el otro que acaba de nacer piensa que es el otro y el otro ya no sabe quién es. Entonces creo que eso me agradó por lo que mencionabas y creo que puede ir en esa Claro, línea, ¿no? Sí, sí. la pregunta es esa, digamos, ¿no? Aunque me digan que estamos traspasando mi conciencia de mi organismo a, no sé, a una computadora, será realmente un traspaso o será una copia Exacto. indistinguible? Sí, ¿Sí? sí, porque si es una copia indistinguible, bueno, Claro. o sea, no seré yo, pero seré algo muy Pero similar. Sí, eso sí, otro estará creciendo que soy yo. justo. Y ese otro estará diciendo, qué bueno que Claro. pude seguir viviendo, mientras que este otro acá dirá, ya morí. Entonces creo que ese también está muy interesante y plantea cuando menos, entonces, ¿qué pues lo que hace el ser humano, que es lo que preguntabas, Cristian, ¿no? También, ¿qué es lo que diferencia al ser humano del resto de los organismos, de los seres, de los entes? Bueno, al menos me parece a mí que aquí se está esbozando una respuesta desde estas propuestas, porque se dice que podemos tener una vida no biológica con base en la traducción de nuestra conciencia a algoritmos. Estamos pensando que la humanidad del ser humano radicaría en la conciencia, porque si nos podemos desprender del cuerpo y mantenernos con una vida no biológica, diríamos que entonces el ser humano es plenamente conciencia. Y ahí regresaríamos al problema. ¿Y qué pasa con los que no pueden ejercer su conciencia? Bueno, al menos yo pensaría que la manera como más sencilla de llegar a solucionarlo es hablar del tema de las potencialidades, ¿no? A lo mejor en tonos metafísicos de decir, pues están privados, pero esa potencialidad es intrínseca de su naturaleza. ¿Qué pasará, por ejemplo? Y no me imagino que, no sé, Cristian opta por traducir su conciencia en algoritmos, pero su conciencia en algoritmos decide, llamémoslo así, pero crear un nuevo algoritmo a quien pueda llamar hijo, ¿no? En ese caso estaríamos diciendo, pues, que ese hijo es un ser humano, ya que su conciencia originalmente no fue copiada, sino creada mediante un algoritmo, pero mediante un algoritmo que originalmente era humano. Y nada más estoy tratando de complementar el último aporte de Cristian sobre el continuum. Yo comparto plenamente que no, será difícil, ¿no? Esbozar una línea o trazar un hasta aquí no era humano y hasta acá ya empezó a ser humano. Y si se traza es totalmente arbitrario, pero creo precisamente también siguiendo un poco la línea darwiniana, ¿no? Con el concepto de la lucha por la supervivencia. Creo que el propio ser humano se dio cuenta de que a diferencia de los otros animales, por así decirlo, bueno, los otros animales, ¿no? Podemos decirlo así, él se lastimaba a sí mismo, ¿no? O sea, muchos de los otros animales viven en manada, etcétera, pero pocas veces nos damos cuenta de que entran en guerra entre ellos, ¿no? Cosa que el ser humano tiende a hacer mucho, de que el ser humano se perjurie entre la misma especie. Entonces pienso yo que una de las arbitrariedades que le sirve al ser humano para luchar por la supervivencia es la arbitrariedad de la dignidad humana, ¿no? Del decir es que el ser humano es intrínsecamente fin, por tanto nunca puede ser medio. ¿Para qué? Para procurar que el ser humano no se mate a sí mismo, ¿sí? Porque aparentemente somos la única especie con ganas de liquidarse a sí mismo, ¿no? Y de superarse, ¿no? Ahora por el tema de la autoconciencia y de la trascendencia y demás. Y también quiero, también ya para cerrar, añadir, si no mal recuerdo es, híjole, apellido a la Torre, no recuerdo el nombre, pero es a la Torre, con Ética de las Máquinas, no sé si les suene por ahí la obra. Él propone que el ser humano nunca se sintió intimidado por las otras formas de vida, por los otros animales, a pesar de que fue superado en muchos sentidos. Por ejemplo, en velocidad sabemos que muchos animales nos superan, en fuerza igualmente. Y a pesar de que la tecnología poco a poco fue, ¿cómo decirlo?, compensando esas carencias, ¿no? Pues queremos volar, no podemos, bueno, tenemos aviones. Queremos velocidad, no somos tan rápidos, tenemos automóviles, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que el ser humano siempre se sintió superior en la escala de la racionalidad. Y cuando llega la posibilidad de que las máquinas, de que el cyborg, de que el post-humano supere al ser humano en racionalidad,
el ser humano se asusta y el ser humano dice, ¿será este mi fin? ¿No? Y lo que Alatorre propone es que lo que el ser humano le puede dejar a los algoritmos que dejen de ser programados por el ser humano es la ética, ¿no? Lo que más o menos platicaba Miguel, ¿no? Dice, podemos legarles propuestas sobre lo que está bien, lo que está mal, sobre lo que es bueno, lo que es malo, sobre cómo obrar. Cosa que se me hace muy compleja, pero bueno, lo dejo ahí a la discusión también. Tomando un poco a lo que dice George, no sé si tanto también es la inteligencia de la racionalidad o también el miedo a la obsolencia, porque al final del día lo que nos está llevando mucho a este miedo es precisamente el ver que hay trabajos, hay oficios que perfectamente pueden ser realizados por una máquina. Simplemente va, en lugar de tener una gran, no sé, para sembrar y cosechar, en lugar de contratar una N cantidad de obreros, con una o dos personas, el que diseña la máquina y el que le da mantenimiento tienes para solventarlo y vas a dejar a todas esas personas fuera. Y creo que ese miedo de obsolencia es lo que más nos asusta. Creo que más allá de la inteligencia es la obsolencia de que realmente vamos a pasar vamos a ser relegados a ser inútiles. Y que ahora Toda sí, la cuestión del capacismo. Uh-huh. Esa creo que es el meollo de este miedo, ¿no? De esta parte, porque incluso los exoesqueletos, incluso esta parte transhumanista de mejorar, va también en ese sentido, ¿no? Es como también es esta parte de equidad, ¿no? Esta persona o este ser humano tiene ciertos privilegios de ver mejor, de realmente tener una visión superior o de poder volar por sí o lo que sea, y otros seres humanos no. Y entonces vamos a ser superados en esas capacidades y obviamente poco a poco relegados los que no tengamos esas capacidades, esas actitudes, esas virtudes, esas ventajas por otros, y al final del día ya no va a ser incluso una competencia de voy a entrar a trabajar y me van a medir mi capacidad intelectual y si puedo realizar la actividad, sino si tengo estos artefactos, si fui mejorado, si tuve el dinero para mejorar, entonces puedo entrar a competir. Y creo que entonces ese miedo es como que retomando un poco lo que nos preocupa, ¿no? Lo que nos asusta. Mm. Hay uno de los comentarios anteriores, o sea, lo rescato porque me pareció interesante, pero después estaría bueno retomar esto que vos dijiste, porque me parece que es un punto crucial también, la cuestión económica, la cuestión del poder, de quiénes van a tener acceso, etcétera. Pero primero, digo, alguno planteaba en un comentario ya hace un rato que el diferencial humano, antes que en la cuestión de la racionalidad, el alma, etcétera, o la dignidad incluso, está en la cuestión de que crea cultura, que aparentemente es la única especie viviente, digamos, ¿no? Que crea cultura que va más allá del mero entramado, digamos, con su medio vital, ¿no es cierto? O sea, lo que por ahí podemos ver, esto lo estoy agregando yo, ¿eh? Pero digo, lo que podemos ver, me da la sensación, es que aparentemente, por lo menos hasta donde yo tengo conocimiento, el resto de las especies vivas se mimetizan, ¿no? Con su entorno vital y no lo modifican más allá de lo necesario para su mera subsistencia. Ahora, nosotros, en algún punto, digamos, los seres humanos, que, a través de la cultura, modificamos nuestro entorno, pero ya no para la mera subsistencia, sino para algo más, que tiene que ver con el deseo, que tiene que ver con el crear algo nuevo, o sea, que excede las meras necesidades de subsistencia y reproductivas. En general, me parece a mí, digo, no conozco otra especie más allá de la humana, digamos, que modifique su entorno vital más allá de los límites de la mera subsistencia o la reproducción. Y me parece que ahí puede haber un diferencial. Después está la cuestión, bueno, si la pregunta, ¿no? ¿Cada individuo de la especie que llamamos humana participa de esa creación de la cultura o el mantenimiento de la cultura o no todos? ¿No? Entonces, ahí también hay otra cuestión, pero sí me parece que puede ser interesante esa cuestión de la cultura, ¿no? Que, digamos, eso, trasciende la mera necesidad de subsistencia y reproductiva de la especie. Pero si nos vamos por esa línea, no sé si podríamos entrar en peligro. Por ejemplo, hay algoritmos ahorita y con el lamentado boom del NFT de que están creando obras de arte. Ya se ha demostrado y se ha hecho, hay procesos en donde realmente la máquina crea una obra bonita, fea, como sea, pero crea algo de la nada.
Y también estamos hablando de la parte, por ejemplo, el famoso CAPTCHA que muchas veces odiamos, o la mayoría de los otros odiamos, pero que nosotros estamos entrenando, y eso fue algo que aprendí recientemente, porque si se dan cuenta, los CAPTCHAs casi siempre son ver semáforos, ver estos cruces de cebra o franjas de peatón, ver coches, ver escaleras. Realmente se usan para nutrir el algoritmo, para perfeccionar la conducción autónoma, para poco a poco se vaya perfeccionando y vaya aprendiendo estos coches autónomos a mejorar e identificar. Y obviamente estos tienen upgrades que ya llega un momento en donde el programador simplemente hace su chamba, lo deja correr y este se va mejorando y se va perfeccionando y va aprendiendo. Y se supone que ese es el ideal. En un futuro, esta inteligencia artificial o el boom o lo que es realmente la inteligencia artificial es que netamente pues todos los artilugios se vayan perfeccionando y los algoritmos se vayan multiplicando entre sí y vayan generando algo nuevo y algo incluso que incluso el mismo programador desconozca de un futuro. Y entonces ahí esta máquina, esta inteligencia crearía algo nuevo, crearía algo diferente. Estos NFT que se programan y que puedes comprar y que salen mil y unas copias, crean algo nuevo. Y no es para, simplemente es por el mero hecho de crear. Entonces ahí creo que también la cultura, no sé, esta parte de la creación, no sé qué tanto puede hacer que nos diferencie como especie, porque al menos máquinamente ya están en ese renglón. Fíjate, Bueno, ahí, pero, perdón, me parece que hay una distinción interesante a hacer, que es que si bien podemos ver que hay otras entidades que crean algo que trasciende la mera subsistencia o la reproducción, pero casualmente esa otra entidad es una creación nuestra, no es algo que nosotros no hayamos creado. O sea, ahí también habría un diferencial, me parece a mí, digo. justo, y yo también pensaba, no sé, a lo mejor en distinguir incluso el producir del crear. Digo, si le queríamos dar a lo mejor características intrínsecamente humanas a la creatividad, pero, a ver, por ejemplo, se me ocurre, hace rato vi también, bueno, hace rato me refiero a hace unas semanas, ¿no? La cuenta de este profe Lautaro de filosofía en red, no en la red, ¿no? Eh, Lautaro da pelo. Da pelo, sí, que él comentaba y luego yo también me metí a investigar sobre esta nueva inteligencia artificial, este nuevo sistema del GPT-3 de OpenAI o AI, ¿no? Donde, por así decirlo, es la inteligencia artificial más avanzada hasta el momento en torno a lo que puede ser un chatbot o inclusive para dar órdenes. Y tú puedes entrar y poner, no sé, escribe un poema y Sí, crea. vos hablaste con esa inteligencia artificial. Justo, tuve un diálogo filosófico y Sí. fue interesante porque a ver, ciertamente creo que él aprende, ¿no? O él, si lo podemos llamar así, o eso aprende de nosotros, pero no sé, yo también le pedí, escribe un poema, lanza un poema, ¿no? Y el debate que, por ejemplo, proponía Lautaro en su cuenta era, ¿esto es un poema? ¿Es poesía? ¿O qué es la poesía? La clásica pregunta, ¿no? A la que algunos responden, poesía eres tú, ¿sí? Pero, bueno, ¿qué es la poesía? Oye, ¿Qué es un creo poema? que Jorge anda ¿Sí? ya muy en febrero, ya, con varias alusiones ahí ya empiezas muy, ya estás en sintonía con febrero. Ya con los poemas y el romanticismo, ¿no? No, pero vaya, ahí lo interesante es hasta qué punto esa creación se equipara a la creación humana, que como decía Cristian, es una creación nuestra, ¿no? Entonces, la creación nuestra está creando por sí misma, aunque ahí la duda es, bueno, ¿qué tipo de creación o cómo se diferencia? Y como último punto también, acá agarrando la cultura pop, no sé si vieron la película Free Guy de Ryan Reynolds. ¿Tú sí, Miguel? Ahí te la platico brevemente, sin spoilers, Cristian, y para quienes nos escuchan, para quienes nos ven. Es una película que trata, en resumidas cuentas, de un NPC, un non-playable character o un personaje no jugable de los videojuegos que cobra conciencia de sí mismo, ¿no? Y que, sin llegar a spoilear el final, ni mucho menos, se descubre que es una especie de, no sé decir algoritmo, ¿no? Pero distinto a los demás justo por la capacidad de autoconciencia. Entonces el debate central de la película, que si bien no es el de la trama, sino me parece a mí que es el debate filosófico de la película, es hasta O qué sea, punto, sucedió lo que se llama la singularidad. justo, justo, y el debate era, ¿podemos apagarlo? Así como así, porque sus creadores decían, es que eso ya está vivo, es una persona, y ahí entra el debate. Si ya tiene autoconciencia, ¿sí dices? Y yo me puse a pensar, digo, bueno, es una película, ¿no? Y ciertamente la vi, está aquí con la familia y mi mamá estaba como, qué padre película, pero yo estaba como, no está padre, es como, ¿qué está pasando, no? Pero, o sea, sí, ¿hasta qué punto podríamos afirmar que si llega a pasar algo así, eso es vida?
a lo mejor no vida biológica, ¿no? Pero ¿qué tipo de vida sería? ¿Es una persona? Si tiene conciencia de sí y experimenta la realidad, ¿qué pasa por ahí, no? O sea, ¿hasta qué Es punto? que, ¿cuál sería el criterio para poder establecer que realmente experimenta la realidad? Porque hay quienes dicen, un poco voy en consonancia, me parece que voy a ir en consonancia con lo que dice Nahuel ahí de charla de filosofía, que dice que ninguna inteligencia artificial puede negociar con él aún, digamos, ¿no? Ahí está el punto. Creo que la cuestión tiene que ver con que lo que nosotros llamamos inteligencia artificial, digamos, si bien puede aprender, puede interactuar, etcétera, digamos, todo lo que pueda producir ya está contenido de alguna manera dentro de la aleatoriedad de un algoritmo, ¿no es cierto? O sea, creado por alguien más. Y en algún punto, no sé cuál, yo no digo, no sé cuál sería eh, o sea, qué sería lo que habría que observar y detectar para dar cuenta de que realmente tiene autoconciencia o está desarrollando una metacognición. En ese sentido, puede percibirse a sí mismo, ¿no es cierto? Es como, digo, tenía un profe que a veces que hablaba de estas cosas, como decir, bueno, ¿el perro tiene conciencia? Sí, claro, tiene conciencia el perro, ¿no es cierto? O sea, tiene conciencia de que el fuego quema, por ejemplo, porque alguna vez se acercó el fuego, se quemó, o calienta, no sé si se acerca para perder el frío, etcétera, ¿no es cierto? Ahora, la diferencia estaría en que, o sea, con lo humano, por ejemplo, y habría que ver si puede hacer lo mismo la inteligencia artificial, es que además de saber, además de tener esa conciencia y por eso poder aprender, habría que ver si realmente sabe que sabe, ¿no? Ahí está la cuestión. La O sea, no metacognición. si claro, no si sabe que el fuego quema o el agua moja, es si sabe que sabe eso, aunque parezca un bucle, digamos, Claro. ¿no? Me parece que ahí está la cuestión. Ahorita que ¿Cuál hablabas sería el criterio? de la diferencia bueno, antes primero quisiera tomar parte de Jorge de lo que dice de Free. No sé, también ahí entra un poco lo emotivo, porque a lo mejor, bueno, Cristian por la edad, no sé si a Jorge le tocó, pero me da risa, como no sé si ubican los Tamagotchi, estas Claro. mascotas virtuales, cómo, y eso es algo muy humano también, cómo podemos experimentar sentimientos por algo, ¿no? Al final del día, si se te moría el Tamagotchi porque lo habías cuidado X cantidad de días, tú lo sentías vivo, y a lo mejor eres un niño y lo sentías vivo y se te moría y sufrías. Entonces, o sea, independientemente de que el Tamagotchi no sentía nada y no tenía nada y simplemente era algo que salía en la pantalla, pero también entra esta parte, ¿no? En este dilema que entra de Phil Knight, que eran los creadores los que se estaban debatiendo. Aquí también entra quizá lo emotivo, ¿no? Que tanto nosotros a veces le damos estas cualidades de vida a cosas, porque eso entre el Tamagotchi, que era algo que veíamos que se movía, pero también incluso a veces a aparatos, a tecnología, al móvil, no sé, no lo sentimos vivo, pero nos apropiamos tanto de ellos y lo sentimos y si se nos cae el celular, a veces no lo lamentamos porque se cayó el móvil y por lo que nos costó, sino también porque nos dolió, nos duele. Entonces creo que también ahí entra un poco lo humano. Y en la parte de la superación del creador, de lo que tanto la creación que hicimos crea cosas, pero al final del día es como que este bucle, ¿no? Que nosotros creamos, creo que se llega el momento en donde se supera al creador. Y creo que es uno de los miedos principales de la ciencia ficción, ¿no? Hasta qué momento es como que todavía ahorita tenemos el control de las máquinas porque de una otra manera, aunque son inteligentes, aunque son capaces, tenemos como que esta opción de apagado, este botoncito de pánico y que podemos desconectar. Pero sí va a haber un momento en donde los logran superar y que sean esos momentos donde nos da este terror, en donde ellos ya van a generar cosas. Y en esta relación, hablando de películas, también una de mis películas favoritas es El hombre bicentenario de Robbie Williams, que habla precisamente de esta parte, cómo, no sé si la vieron, si lo ubican, cómo parte de una máquina, cómo empieza este desarrollo, cómo se empieza a ser consciente de sí, y llega un momento cuando va al Congreso y cuando él dice, bueno, es que yo he creado órganos artificiales, yo he hecho vida artificial y les doy a organismos, les doy órganos a ustedes, ¿hasta qué parte los seres humanos en ese momento se sienten superados ya realmente por al final, hombre bicentenario? Porque realmente lo superó, los rebasó. Entonces creo que también, si hay una posibilidad y si se habla de un momento que la tecnología, al paso que va, nos va a rebasar, o sea, va a llegar un momento en donde va a ser, si no consciente, pero sí capaz de generar cosas nuevas. También, aprovechando la inteligencia artificial que mencionaba Jorge, también hace poquito el repositorio GitLab que hasta acaba de sacar el poder programar. Uno simplemente va como programador, escribe, quiero que me generes un código para programar esto,
¡boom! Y te lo arroja. Evidentemente todavía no llega a una certeza del 100%, llega como un 75%, pero habla de esta parte de la obsolencia. Pero cómo simplemente con poner, quiero que me mandes en este lenguaje, estas órdenes para ejecutar esta acción, lo genera. Entonces, ¿hasta qué momento? Obviamente se está nutriendo y creo que sí va a llegar un momento, al paso que vamos y al como tenemos trabajando los algoritmos, en donde el creador realmente va a desconocer de lo que es capaz de hacer lo que creó. Porque llega ese momento, llega esa situación en donde tan inteligente se vuelve o tan mecánico se vuelve, donde realmente a lo mejor tú dices, yo programé esto para que me toste pan y aprendió a calentar el café, a poner alarma y a poner Spotify. Entonces ahí ya creó, o sea, ya hizo algo para lo que no fue originalmente diseñado. Y creo que, bueno, también de ahí parte el hombre bicentenario, ¿no? El hombre bicentenario se creó, el robot, para ser, pues, un asistente ahí en su casa, un sirviente como tal, y llegó el momento a crear y a convertirse incluso en artista, a hacer obras de arte o hacer relojes. Entonces creo que en ese momento es cuando algo que tú creas o que tú haces, que tú diseñas para algo específico, pero con esa capacidad de poder aprender y nutrirse, puede hacer algo para lo que no fue diseñado, creo que ahí podríamos hablar, al menos para mi ver, y quizá que está creando algo o está partiendo, no conscientemente, pero está generándose de una manera diferente. Ujú. A mí me parecía también, digo, creo que no sé qué hora estamos, 11:30 acá de Argentina. Ya Ya no más, te desvelamos tanto. estamos en 1 hora y cuarto. Pero digo, a lo mejor para aprovechar unos minutos más, como para, primero, digamos, aclarar que no es que acá veníamos a dar la posta o la respuesta o la verdad, sino, bueno, juntarnos a pensar e invitarlos a ustedes a que participen de esto. Donde sí tiro la posta, no, mentira, pero no importa, aprovecho y ya hago el chivo, digamos, voy a estar arrancando a dar un curso, voy a volver a dar el curso de transhumanismo que di el año pasado, digamos, profundizando mucho más a fondo, digamos, con 6 clases de 2 horas cada uno, profundizando muchísimo más en cuestiones más minuciosamente o rigurosamente filosóficas, epistémicas y demás, a partir de febrero. Después ya fecha a confirmar, pero bueno, para que la gente sepa. Y ustedes también, digo, si van a andar haciendo algo y quieren promocionarlo, promocionenlo, digo, yo aprovecho porque da con el tema. Pero digo, me parecía interesante, más allá del chivo y todo esto que venimos hablando, por ahí pensar, digamos, los procesos sociales, políticos y de mercado, ¿no? En los cuales se va entramando este desarrollo científico y tecnológico que nos va llevando de alguna manera al transhumanismo y que puja tanto y que de hecho avanza sin que nosotros en nuestra vida cotidiana lo podamos ir advirtiendo. O sea, en algún momento nos vamos a encontrar con que eso ya está pasando y no vamos a saber cómo es que llegamos a eso, digamos, ¿no? Eso quiere decir que eh, todo este desarrollo corre por algunos canales económicos, de mercado, científicos, políticos y demás, de los cuales, digamos, no están siendo tan transparentes. Y me parece que hay una cuestión también ética a ver, el tema de la transparencia, de cómo se llevan adelante esos experimentos, bajo qué costo, ¿no es cierto? Hablaban, creo que Miguel decía de esta persona que era un oriental, ¿no? Que Un había chino, un clonado doctor chino un en Hong chino Kong. que había clonado a unas gemelas, supuestamente. Y creo, si no entiendo mal, creo que en alguna entrevista la escuché a Postigo decir que si bien sí eran inmunes al SIDA, al mismo tiempo, digamos, tenían como otros problemas de salud que no hubieran tenido si hubieran nacido de la manera más tradicional, por así decirlo. Y ahí se cuestionaba la cuestión de que, bueno, simplemente, o sea, hubo como una especie de temeridad o arrojo o arrebato en la práctica científica que no midió esas otras posibles consecuencias con el solo objetivo de ver qué onda y ver qué pasaba, digamos, ¿no es cierto? A lo que voy es que me parece que acá es interesante traer a Lyotard, ¿no? Con la condición posmoderna, ese ensayo que escribió en algún momento, hace ya algunas décadas, la cuestión de quién tiene, porque evidentemente alguien tiene, ¿no? El monopolio de la manija, ¿no? De hacia dónde va y qué se hace, qué se deja de hacer y quiénes acceden
a este tipo de tecnologías y demás, y si eso no se traduce de alguna manera en alguna especie de, por un lado, eugenismo negativo, es decir, despreciar a quienes entendemos que habría que despreciar, ¿sí? Y por otro lado, un eugenismo positivo, en el sentido de que, bueno, vemos que tal o cual raza o clase o estrato es la que va a acceder y no otra, digamos, ¿no? O sea, ¿quiénes van a ser los deseables, los indeseables, los soportables, ¿no? Que ahora no me acuerdo quién era que hablaba de eso, ¿no? Desde el punto de vista eugenésico, los indeseables, los soportables y los deseables, ¿no? Como una especie de purificación social. Digo, el mercado, también el entramado político, aquellos que tienen la manivela de hacia dónde va la cuestión, no están haciendo en algún punto una especie o no van a terminar haciendo una especie de purificación. Digo, por ejemplo, los viajes que está planeando Elon Musk a Marte, ¿quiénes van a ir? ¿No? ¿A quiénes está contemplando? ¿No? Entonces, digo, estas cuestiones también me parece que son interesantes como para poder tenerlas en cuenta e inclusive animarnos a nosotros y a los que nos están viendo y escuchando a buscar cada vez más información sobre esto y a estar al tanto. Porque en el fondo, digamos, establecimos que hay un proyecto que indica que al 2050 ya van a haber proyectos posthumanos, ni siquiera transhumanos, posthumanos, que es como una especie de nueva especie, ¿sí? Humana, o que ya no es humana, es posthumana, y que se pueden conectar esos proyectos. ¿Quiénes van a participar de eso? ¿No? Pues los ricos, ¿no? Al final del día, creo que Elon Musk, por ejemplo, con Neuralink, no le tira ni a los filósofos, ni le tira a la gente, va para experimentar. Desafortunadamente creo que, y se podrán aprovechar de eso. Y creo que hace unos años atrás y con la novela esta de Ghost in the Shell se criticaba un poco la idea de que quizá el gobierno tuviera el control de decidir a quién mejorar o a quién perfeccionar o a quién no. Pero creo que actualmente, como estamos ahorita, es más, estas grandes empresas, llámese Amazon, llámese Tesla, llámese Apple, llámese, estos grandes conglomerados, los que giran la agenda, al final del día, ellos determinan la agenda. Y creo que al final del día van a ser las personas que puedan tener. Quizá después, en un futuro, como pasa con los móviles, ¿no? A lo mejor sale el iPhone más nuevo con la mejor tecnología para ciertas personas y esas personas que acceden a él hacen y abaratan la tecnología para que pueda existir Androids más baratos y de fácil acceso. Pero al final del día, lo primario va a ser para las personas que tengan dinero, porque es lo que lo van a financiar, son los que se van a arriesgar y son los que van a intentar también mantener el poder. Porque obviamente ante el miedo y ante el peligro que implica que una subespecie, una nueva especie nos domine, pues obviamente las personas que están en el poder van a querer ser los primeros en ser esa especie, tener acceso a esos privilegios. No van a permitir que llegue alguien ahora sí que de abajo a que los rebase. Yo pienso que va más por ahí. Yo pienso que sí es estas transnacionales las que están implicándose y obviamente estos millonarios excéntricos los que van tomando parte para tomar eso, ¿no? Sí, justamente comparto también la idea y pues bueno, parece relativamente inevitable, ¿no? Hasta cierto punto también, como decía Cristian, ya para 2050. Entonces, pues bueno, seguir como también esa invitación de seguirnos informando, seguir trabajando en lo que está en nuestras posibilidades, ¿no? Y pues bueno, ser partícipes de lo que podamos ser partícipes y hasta cierto punto criticar lo que podamos criticar y hacer lo que está en nuestras manos para, pues hasta cierto punto, no sé, imagínate presenciar el final de la especie. Ay, qué cosas, ¿no? Qué locuras, pero queda sobre la mesa también. Hay que comprar SDs para tener ahí como que nuestro paquete para cuando nos vayan a transferir, que al menos ya no hacemos la inversión y ya Ya tenemos ahí está. los discos duros, ¿no? Sí, sí. Bueno, me parece que estos también son implicancias que, sí, me parece que podríamos hacer una versión 2 si el Claro. público quiere, digo. Ahora sí ya, digamos, no tanto intrínsecamente lo que es el transhumanismo o el poshumanismo, que igual queda mucho por decir, digamos, sobre esto, digamos, ¿cierto? Pero, digo, estaría bueno abordar también el aspecto socioeconómico-cultural también, ¿no? Que me parece que es importante y me parece que ahí puede haber uno de los grandes pilares para poder plantear criterios de hacia dónde ir también, ¿no es cierto? Y creo que en eso habla mucho, lo tengo justo acá a mano porque lo estaba leyendo
para ver si ajustaba algunas cosas del curso de transhumanismo, Rossi Braidotti, en este libro, habla mucho sobre la distinción entre un poshumanismo que realmente busque un bien para el conjunto de la humanidad y un transhumanismo que apunta a un poshumanismo que está entramado con la lógica del oportunismo mercantilista. Y ahí hace una crítica bastante grande al capitalismo en algún sentido. Y me parece que es interesante ver eso, ¿no? O sea, tratar de descubrir, de ser conscientes de dónde está un verdadero deseo de promover a lo humano hacia algo superior digamos, y al mismo tiempo, digamos, si es que eso enmascara en realidad el verdadero interés, que es el del oportunismo mercantilista, para tener un nicho de negocio en concreto y sin importar, digamos, quién se salva y quién no en algún punto, ¿no? Creo que hay como punto a lo mejor detonante para esa segunda charla es parte de lo que dijo de la definición de George, ¿no? Que leyó, que es esta parte de lo necesario. Cuando le quitamos, cuando vemos si es necesario tener o no tener ciertas cualidades o ciertas cosas, creo que ahí partimos a lo que dices tú, ¿no? Sí, sí. De todos modos, digo, me parece que, bueno, eso como que me dispara algunas cosas más, digo, creo que el mundo hoy, tal y como es, desde la cosa más sencilla hasta la más compleja, está atravesado por el deseo, y el deseo no necesariamente tiene que ver con algo necesario, sino que, digo, no sé, desde el celular nació algo como un deseo de hacer algo más, el trípode con el que estoy acá, digamos, ¿no? No sé, un libro, una lapicera, Una que hoy, persona, cosas, claro, cosas que hoy consideramos necesarias, pero en realidad son necesarias en función del entramado epocal, cultural y la funcionalidad o la referencialidad que tiene el mundo de otras cosas, digamos, ¿no? Una lapicera será necesaria, no sé hasta cuándo, porque ¿no? Pero digo, es necesaria porque todavía hay papel, hay cuadernos, etcétera, pero en realidad ni el papel ni el cuaderno quizás fueron necesarias, pero estamos hoy donde estamos por una infinidad de cosas no necesarias, Justo. estrictamente hablando, ¿no? Sí, 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 totalmente. Entonces creo que ese deseo, que es algo pues que se plantea como siempre externo al ser humano, ¿no? Mueve justamente al ser humano a seguir avanzando. Entonces, ahí la cosa es que creo que hacemos necesarias cuestiones que son, como tú dices, epocales, ¿no? Muchas veces. Y ahora será, bueno, ver qué cosas de las intrínsecamente necesarias le quitamos la categoría de necesidad, ¿no? En pos de un progreso posthumanista. Exactamente. O sea, ¿dónde está la, La la- línea. la línea, ¿no? Que demarca lo necesario de lo simplemente o meramente deseado? Justo. No hay. firma. Bueno, amigos, un placer charlar con ustedes. Me encantó, se me pasó volando esta hora y media ya casi que estamos, ¿no? Sí. No, igual. Este, muy, muy lindo, muy lindo. Y bueno, vayamos pensando, nos comprometemos en público a poner una fecha después entre los tres Parte para 2. lo- la parte 2, los aspectos más Pues económicos, sociales vamos y políticos. comprometiéndonos a tres partes para que hacemos el ciclo, ¿no? De Austin. Dale, dale, dale. Cerramos el ciclo para que no es necesario, Perfecto. pero deseamos hacerlo. Exactamente, así me gusta, así me gusta. Bueno, bien, ya tenemos 2 vivos más asegurados entre los tres. Genial. Dale, Vamos, un gusto, amigos, colegas. Buenas noches a todas y no, a todos igual. quienes nos vieron también. Gracias por estar aquí. Gracias a todas y a todos también que nos vieron y a ti, Chris, por hostearnos hoy Hostear. y darnos este pie de este tema tan genial, porque sí está Sí, sí, muy, bueno, muy actual. Los que ya dicen que van, la ya van a filosofía no hostear. sirve, Ya van a hostear ustedes también. Así que bueno, nada, un abrazo a ustedes dos. Me encanta hablar con ustedes y también un saludo y un abrazo grande a todos los que estaban, participaron, comentaron, debatieron, pusieron ahí los corazoncitos que suben y todo. Así que muchas gracias por todo. Un abrazo grande, chicos. Chao, chao. chao, chao. Adiós.